buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. A la hora que escuchen este audio y video, estamos por comenzar un instructivo de uso y de difusión de este manual para atender clientes y tener claridad con nuestro producto, servicios emergentes. Comenzamos. Comenzaremos describiendo las partes de este informe, de este video, y el número 1 corresponderá a la génesis, el inicio, cómo nació esta línea y explicarla. El número 2, los campos de acción posibles, las necesidades urgentes. Número 3, los mecanismos de identificación y de ejecución de proyectos, incluido el aspectos de financiación. Y número 4, la justificación en aspectos técnicos y científicos de lo anterior. Como último punto, junto a este tema o incluido en este tema, se hará mención al equipo técnico y científico que tenemos como aliados. Bienvenidos. Es un gusto para mí presentar el tema. Gracias. Título 1. Inicio y génesis de esta línea de mercadeo y de solución de necesidades urgentes en el Ecuador. A nadie hay que explicarle qué es el COVID. A nadie hay que explicarle las consecuencias que nos han traído para nuestra vida diaria el COVID. Así que vamos a saltarnos esa parte y vamos a ir directamente a datos primordiales para el entendimiento del COVID respecto a nuestra actividad. El COVID viene de un animal. El 75-80% de las enfermedades humanas provienen de animales por nuestra costumbre de comerlos y de procesarlos. Entonces, los profesionales que se encargan de la crianza y del procesamiento animal tienen dentro de su experticia conocimientos muy agudos de epidemiología, de inocuidad y de bioseguridad. Estas son 3 palabras claves. Existen normas que la gente que maneja alimentos, bebidas envasadas y vendidas en perchas de manera express, no hablamos de comida preparada, sino comida tipo conserva, mantienen dentro de sus procesos de elaboración de estos productos ciclos de controles. Esto se llama bioseguridad. Bien, ¿qué es la bioseguridad? Según la Organización Mundial de la Salud en el 2005, dice textualmente que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. Repito, biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. También a los pacientes y al medio ambiente. Repito, según la Organización Mundial de la Salud, año 2005, ¿qué es la bioseguridad? Es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Dentro de la inocuidad, que es el principio de la bioseguridad, vamos a leer algunos enunciados de la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema para tener claro la aplicación y el entorno y las condicionantes generales. Esto es clave para decirles a nuestros clientes. Letra A.
debe existir un programa diseñado en forma particular. Repito, debe existir un programa diseñado en forma particular. B, letra B. Este programa debe contemplar políticas de bioseguridad. Este programa debe contemplar políticas de bioseguridad. Letra C. El responsable de bioseguridad debe ser un departamento en específico. Debe crearse adjunto al departamento médico el responsable de bioseguridad. No es lo mismo el médico y el departamento médico que el responsable de bioseguridad. Son dos cosas distintas. El responsable de bioseguridad es una máxima autoridad capaz de detener la producción en el caso que se estén faltando a estos principios. Y como último punto, la letra D, debe formarse un comité de bioseguridad. Un comité. No es el departamento de bioseguridad que se mencionó en el enunciado antes del que estoy leyendo. Es un comité de auditoría de este proceso. Esta descripción de introducción de lo que es la bioseguridad va tomando forma el inicio y la génesis de este producto, que es la necesidad de adaptar a todos los espacios de producción principalmente y de trabajo a los enunciados de la bioseguridad. Estos protocolos pronto asumimos que se convertirán en leyes de obligatorio acatamiento de todas las empresas. Entonces, estamos anticipándonos a eso y estamos ofertando este producto, que es una necesidad. Estamos trabajando sobre una necesidad urgente. Hacia cualquier empresa que nos solicite nuestros servicios, que serán descritos con detalle en los puntos siguientes. Capítulo 2. ¿Cuál es la necesidad puntual que tiene el aparato productivo y las empresas en nuestros servicios? Varios casos para su ilustración. Primero, fábricas. Fábricas de manufactura. Las fábricas de manufactura tienen una mixtura, usualmente es un galpón, es un espacio abierto sin columnas intermedias con maquinaria, una mezcla de maquinaria y personal operativo. Ese personal operativo está a una distancia en muchos casos reducida y en la mayoría de los casos dispersa. Esa fábrica tendrá que tener un espacio de ingreso para visitantes y para trabajadores. Ese espacio de ingreso será de desinfección. Los espacios de desinfección serán la tónica en todos los edificios del mundo, sea esto una casa, un edificio corporativo o una fábrica como la que estamos describiendo. Tendrá que tener un espacio. Ya no es un simple túnel de desinfección como los que se están observando en la televisión, sino que será un espacio donde la gente pueda sentarse, seguir el protocolo correspondiente, desinfectar zapatos, desinfectar ropa, tomarles la temperatura, hacerles pruebas de olfato y gusto quizás. Entonces, el espacio de ingreso, esto lo vamos a ver en los otros ejemplos también, se replica. Ese es un nuevo espacio que esta enfermedad ha creado. Que estas fábricas tienen su momento en que la gente se junta más, tiene menos distancia entre sí. Ejemplo, el comedor. Cuando la gente come, esta fábrica que podría tener gente no tan junta sino dispersa porque tiene maquinaria más manufactura de control, al momento de comer sí se junta. Entonces ese es otro espacio que hay que adecuar con protocolos para que la gente no esté tan en contacto, ¿no? Seguimos con la misma fábrica. La misma fábrica debe tener un espacio administrativo donde están las secretarias, está el gerente, está la gente de contabilidad. Es un espacio que también debe ser regulado con la norma. Eso es
Un breve ejemplo de lo que es una fábrica. Vamos a ir explicando 2, 3 ejemplos más siguientes para su mayor ilustración. Otro tipo de espacio o de elemento productivo es el comercio. Comercio de alimentos, como puede ser un supermercado, un mercado público, puede ser un sitio de venta de ropa, puede ser un sitio donde la gente tiene que probarse la ropa. Ya sabemos que el virus vive en la tela mucho tiempo. Habrán casos de venta de comida rápida, que también es otro tipo de restaurante. Están los hoteles, que es una mezcla de comercio y servicio. El manejo de la circulación de todos estos lugares donde la gente circula en un corredor de manera entre separada y unida dependiendo de la cantidad de gente que exista en su momento. Todos esos espacios van a tener que modificarse en aras de una menor cuantía de productos que ya tienen para poder separar las perchas, por ejemplo, en un supermercado. La tendencia será a dispersar, a hacer esos corredores más anchos, generando cambios posibles, espacios, actividades físicas, de cambio físico de los espacios y protocolos de protección también para los clientes y para los empleados, ¿no? Como hablaban los enunciados de la bioseguridad, ¿no? Es una protección dual, ¿no? Para el que entra y para el que sale y para el que pernocta. En estos espacios administrativos hay un componente que ya entra una ingeniería, un servicio que es la climatización. La climatización también va a tender a cambiar, porque la climatización es un reciclaje de aire que si está contaminado el aire puede servir para que el virus se potencie más. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Pero estoy describiendo los cambios que van a suscitarse en los diferentes espacios, ¿no? Terminamos con el capítulo comercio, vamos al siguiente capítulo. El tercer ejemplo es el de entretenimiento, conciertos, cine, teatros, también educación. Todos son los nuevos sistemas y nuevos esquemas que se están implementando y que se van a implementar de manera súbita. La educación presencial, que será un 90-95% en nuestro país, cambió hacia el teletrabajo, hacia el telemercadeo, hacia la teleeducación. Entonces, eso conlleva también una serie de cambios de adaptabilidad de espacios, de separación de una persona con otra, para lo cual habrán cambios de tipo, insisto, bajar la densidad y concentración poblacional respecto a la distancia de un ser humano a otro. Van a haber cambios de distanciar mucho más a las personas en aras de que existan menos personas por cada metro cuadrado de lo que ya existe. Esto traerá también cambios arquitectónicos, ¿no? Que los describiremos en el próximo capítulo, cuando ya tengamos los mecanismos de identificación, que es el próximo capítulo. Entonces, en resumen y conclusión de este capítulo, todos los procesos industriales que son diferentes, no es lo mismo ir a una fábrica de colchones que ir a una fábrica de hamburguesas, no es lo mismo ir a un colegio que ir a un teatro, no es lo mismo ir a una empresa de manufactura o ir a un supermercado. Entonces, cada espacio tendrá su protocolo de bioseguridad. El protocolo es la génesis de los cambios posibles. Con eso termino este capítulo. Capítulo 3. Identificación de clientes y mecanismo de operación comercial. Este es el capítulo más importante con todo el antecedente dado. Vamos a ir nombrando poco a poco los pasos.
Paso 1 para poder vender. El cliente tiene que saber que todo depende de un procedimiento. Entonces, hay necesidades que los dueños de los negocios que nos podrían estar llamando, los dueños de las empresas, de las fábricas, de los hoteles, puede que ya tengan un procedimiento interno. Durante todo este mes y medio de la cuarentena, las empresas han ido desarrollando sus protocolos, más que sea borradores. Entonces, van a existir dos tipos de llamadas. Gente que no tiene idea de cómo hacer un protocolo, pero tiene que empezar. Y gente que ya tiene un protocolo, ¿sí? Bajo el escenario de que no exista una ley que les exija un protocolo, o bajo el escenario de que ya exista una ley que les exija un protocolo. Entonces, entre un mes máximo va a existir una ley y va a existir esa ley como condicionante para poder operar y reabrir sus actividades productivas. Entonces, ese es el primer punto, el protocolo, ¿sí? Si el cliente no tiene el protocolo, nosotros tenemos los profesionales que estudian el caso y que generan un protocolo para ese cliente. La arquitectura y los cambios de construcción que pueda sufrir un espacio productivo están sujetos al protocolo previamente. Entonces, el paso 1 para atender a un cliente es explicarle que bajo las normas de la bioseguridad, los principios y los factores de cambio de los espacios no son iguales y que tenemos que hacer un protocolo. Paso número 2. Una vez que tengamos el protocolo, se adapta el espacio hacia el protocolo y se genera ya un proyecto. Ese proyecto va a tener un presupuesto y podremos tener montos y cifras de cada uno de los casos. Ese protocolo no incluye solo cambios físicos de los espacios, sino que incluye la compra de insumos de protección, mascarillas, pruebas rápidas, trajes especiales de protección, medidores de temperatura. Habrán pruebas de inmunidad en un futuro cercano. Habrán pruebas de olfato y pruebas de gusto. Quizás esas mismas empresas tengan que mejorar su sistema sanitario, su sistema de baños. Tendrán que crear comedores más sépticos, comprando no solamente, insisto, la cantidad de materiales o servicios de construcción, sino insumos. Entonces, nuestro producto incluye la adecuación de espacios por medio de construcción, remodelación, adaptación y compra de insumos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un vendedor que capta a este cliente? Primero, hagamos un repaso. Insistir que todo se basa en un protocolo y que tenemos el personal que se describirá en el próximo capítulo para poder hacerlo. Segundo, con este protocolo que el cliente va a tener que hacer obligatoriamente se genera un producto arquitectónico, ingenieril, de acuerdo a las ordenanzas, por llamarlo, o las leyes que la propia empresa se imponga para salvaguardar a su gente, a sus empleados, y lo que la ley les exija también. Una vez que se tenga un proyecto, se genera un presupuesto. Presupuesto, ya quedamos, no solamente de obra física, de arquitectura, ingeniería, sino de insumos. Esos son los pasos, ¿no? Ahora vamos al financiamiento. Una vez que el cliente tenga un precio, un monto, puede aprobar un financiamiento. La empresa puede hacer una valoración de este cliente para ver si es apto o no. Ese es el proceso ideal en la secuencia descrita de los acontecimientos de cualquier cliente. Ahora, vamos a las políticas de CPI. ¿Sí? CPI quiere
precalificar a ese cliente en el primer contacto. En el primer contacto, con donde se le describe todo lo que hemos hablado, que hay un protocolo, que tenemos la capacidad de hacer ese protocolo, que después del protocolo viene lo arquitectónico, después de lo arquitectónico viene el presupuesto y de ahí viene el proceso de financiamiento. Pero CPI quiere que el cliente primero sea calificado con el formulario que ustedes ya conocen, el formulario que va adjunto a la propaganda promocional. Entonces vamos haciendo una clínica de ventas. Llama a un cliente preguntando por el producto. Nosotros lo primero que le decimos es que la empresa da los servicios de acuerdo a los 3 pasos que ya explicamos: protocolo, plano arquitectónico, presupuesto, pero que primero tiene que llenar un formulario con sus datos. Son datos bien sencillos para poder hacer un estudio de su caso y sacar una cantidad aproximada. Eso es lo que quiere CPI. Hacer una prefactibilidad en base al cliente, llenando ese formulario y lógicamente intercambiando información después de recibir el formulario y tener los datos del cliente, no tanto para un proceso de validación de que es un cliente óptimo por medio de su RUC y la validación de su proyecto y poder sacar un valor aproximado, ¿no? Eso tiene que estar claro. Eso tiene que estar claro. Todo lo que dije anteriormente era para dar una secuencia lógica de los acontecimientos, pero en esta última parte ya se ve la metodología. Entonces, repito, esto tiene un proceso que parte de un protocolo, del protocolo a la arquitectura, de la arquitectura al presupuesto. Ese es el proceso normal, pero como vamos a dar financiamiento, tiene que haber, antes que todo, explicándole al cliente el por qué, ustedes ya saben por qué, un formulario que tiene que ser llenado para no perder tiempo. Cuidado, trabajamos mucho por un cliente que no es apto, que no califica, no es dable darle un crédito a él por condiciones que ya deben suponer ustedes, ¿no? Entonces, cerrando este capítulo, ese es el proceso. Como complemento, todos los servicios de protocolo, plano y presupuesto tienen un costo, va a haber un tarifario. Porque hay veces que el presupuesto o el plano va a generar una inspección del equipo técnico y eso tiene que ser pagado. Pero antes de cualquier paso a dar de parte nuestra, tiene que llenarse el formulario, insisto, para saber si el cliente es solvente o no es solvente. Solo cuando los clientes son solventes se seguirá el trámite regular, que son estos 3 pasos: protocolo, arquitectura, presupuesto. ¿Sí? Y se dejen claro de que esto tiene un costo, el costo de los estudios previos, porque estamos convocando a profesionales de primer orden que van a hacer un trabajo de una alta calidad. Cerrado el capítulo 3, vamos con el capítulo 4. Bien, vamos al capítulo 4, el último capítulo y el más importante en el orden de justificar técnicamente nuestra actividad, en el orden de las normas que intervienen, normas universales en el planeta Tierra, los profesionales que van a intervenir principalmente. Empezando, todos los diseños que haremos serán diseños normados. Eso se refiere a que tendrán su origen en el diseño y propuesta de protocolos en base a normas universales que ya se aplican en otros ámbitos. Simplemente vamos a extrapolar esas normas a la realidad actual, aplicarlas a otro ámbito. Y tenemos profesionales de primer orden que van a intervenir, que los nombraremos con su identificación completa al final de este capítulo. Bien, ¿cuál es la norma universal que ya existe usada para provocar inocuidad y provocar protocolos de bioseguridad? Es una norma
que se llama HACCP. Esa norma, que en español se pronuncia HACCP, tiene las siglas en inglés HACCP. Significa Hazard Analysis Critical Control Point System. En español, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. ¿Cuáles son esos puntos críticos que controla la ley, la norma HACCP? Los puntos químicos, físicos y biológicos. Es una serie de protocolos y de principios que controlan puntos químicos, físicos y biológicos. Esta norma nace en 1959 en la NASA, cuando ellos desarrollaron protocolos de inocuidad para los alimentos que se iban al espacio con los astronautas. En el año de 1989, una asociación de técnicos y científicos en este ámbito crean los 7 principios de la norma HACCP. Y en 1997 se produce la última actualización de los 7 principios. Los 7 principios de la norma HACCP son: conducir un análisis de peligros. Punto 1. Punto 2. Determinar los puntos críticos de control, llamado PCC. 3. Establecer límites críticos. 4. Establecer procedimientos de monitoreo. 5. Establecer acciones correctivas. 6. Establecer procedimientos de verificación. Y 7. Establecer procedimientos para mantener registros y documentación. Esta norma HACCP será la base de inicio de identificación de puntos críticos, como ya lo hemos nombrado, que será el inicio de las propuestas de readecuación o adaptación o remodelación de espacios productivos para el COVID-19. Aparte de esta norma, vamos a aplicar lo que los entes de control han ido divulgando poco a poco. Los gobiernos y los entes mundiales que dirigen el comportamiento humano y la producción humana han ido emitiendo panfletos de ordenamientos y propuestas o reglamentos para también ser considerados en nuestro proceso de diseño y aplicación. Primero el protocolo y de ahí la propuesta física arquitectónica de cambio. La Organización Mundial de Trabajo ha emitido un documento. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos también. Ya referente al país, el Ministerio de la Producción, el IES, el Ministerio de Salud Pública. Hablando de gremios privados, el Comité Empresarial Ecuatoriano. Entonces, para concluir esta primera parte del capítulo 4, nosotros siempre vamos a tener respaldo en normas y procedimientos, según cada actividad. Eso garantiza que el servicio sea completo. El servicio de nuestros profesionales, los que voy a nombrar a continuación, incluyen la ayuda hacia nosotros para los diseños primarios mediante el protocolo como punto 1, ya lo vimos en los capítulos anteriores. Paso 1 es el protocolo, el paso 2 son los diseños y planos y el paso 3 es el presupuesto. Pero bueno, les recuerdo simplemente como final, pero antes hay que aplicar la normativa de SPI para vender. Primero hay que llenar el formulario, ya sabemos por qué. Y algo que deben saber que tiene que ver con lo comercial. Una vez que estos profesionales que voy a nombrar hagan los protocolos, habrá un monitoreo, un servicio de monitoreo y auditoría de ese proceso que también
estará a cargo nuestro por parte de dichos profesionales. Entonces, para resumir, antes de dar los nombres, el cliente llama, le explicamos el proceso, procedimiento, diseños o planos y presupuesto. Le explicamos como manera genérica, ¿no? Después le decimos que nuestro requisito es llenar un formulario y que eso es ineludible para conocernos y conocer la necesidad. Ustedes tienen el formulario. Y el último punto es, una vez que conozcamos al cliente por medio del formulario que está el RUC, estamos pidiendo simplemente el RUC, empezamos a trabajar en las necesidades y sacar una prefactibilidad del monto que va a necesitar ese cliente. Ahora, estos profesionales que voy a nombrar también van a hacer un servicio de monitoreo y de auditoría, si es que el cliente lo desea, como un servicio adicional, post terminación de obra. Bien, ¿cuáles son los profesionales que van a intervenir? Tenemos una epidemióloga, experta en procesos de calidad, ha trabajado en la empresa pública y la empresa privada. La prima de un muy buen amigo mío, la conozco muy bien, se llama Georgia Mendoza, doctora. El segundo participante es un doctor, un médico ocupacional. Lo conocí en una obra en el Oriente, trabajamos palmo a palmo. Es el doctor, no solo es médico, es ingeniero de sistemas también. Nacido en Taiwán, en aquella obra también nos hacía el servicio de traducción porque era una obra con una empresa china. Él es el doctor Chen Han Zhao. Le llamamos Zhao para que sea más corto, doctor Zhao. El tercer componente es también un muy buen amigo de la vida profesional. Lo conocí en un hotel que terminé en la península. Es el tecnólogo Iván Darío Valderrama, colombiano, experto en turismo y en alimentos y bebidas, con varios cursos ya en bioseguridad, y permanentemente va a hacer en este mes más cursos sobre ese tema, pero ya los ha hecho, ya ha practicado. El cuarto componente de nuestro equipo es el ingeniero Carlos Andrés Arcentales, experto en protocolos de seguridad personal de obras de construcción, conoce mucho de protocolos y de manejo de personal. Entre esos cuatro componentes vamos a hacer el trabajo. Primero de diseño, nos van a ayudar a diseñar el proceso más óptimo posible, y después el proceso final de monitoreo como un servicio extra. Bien, hemos concluido. Muchas gracias, esperemos que escuchen este video varias veces.